Ustedes conocen a mi hijo Joseph, ¿no? Es conocido aquí en Barranquilla. Lo conocen más que al papá. Íbamos camino al colegio para matricularle y faltándonos una estrada o un pedazo de carretera, paró un carro y nos dio la vía, pero en Mozambique el tráfico es totalmente una locura. El carro que venía atrás lo sobrepasó y cuando quisimos ver, yo estaba encima del carro, mi esposa dio vueltas, cayó atrás, mi hijo a un lado. Hermano, mi esposa se levantó ensangrentada, se partió toda esa parte de la cara, el diente. Yo quedé encima del carro, el carro se encostó aquí en esta pierna, me rompió la piel y mi hijo quedó a un lado. Fue algo terrible, pero ahí vimos la poderosa mano de Dios que guarda y las oraciones de la iglesia en Colombia, hermano, que oran a favor de los misioneros. Llegamos a la clínica y bueno, gracias al Señor, Dios nos libró. Al día siguiente que fuimos a hacer las curaciones, el Señor llegó a la casa. El que nos atropelló, un funcionario del gobierno, llegó a la casa para llevarnos a hacer las curaciones. Mi hijo había quedado muy impactado y estaba dormido, no lo quisimos despertar. Yo me levanté porque fui el que menos, mi esposa quedó muy golpeada. Yo me levanté a hacer el desayunito y cuando estaba haciendo el desayuno en ese momento llegó el Señor. Y fue algo así tan rápido que nos tocó ir, nos dejamos al niño descansando, le dejamos el teléfono. Cuando estábamos haciendo la fila, el Señor me habló. ¿Cuántos creen que Dios habla? Y me recordó y me dijo, la olla está hirviendo. Y yo dije, Señor, yo dejé esa olla en el fogón y ahora no tengo cómo regresarme. Comenzamos a llamar, mi hijo no estaba a atender el teléfono. Pero se me ocurrió llamar al vecino, al dueño de la casa. Él le tocó romper una ventana, la casa estaba totalmente llena de humo y de gas. Pero en el único lugar que no entró fue en el cuarto de mi hijo, porque hay un Dios que guarda a sus siervos. A los pocos días, hermano, mi hijo, me llaman del colegio y me dicen, Señor, su hijo está mal. Llegué al colegio y mi hijo había perdido la visión, había perdido la movilidad en las piernas y manos, y fue algo terrible ver a mi hijo ciego, ver a mi hijo que no se podía mover. Lo llevamos al hospital, lo tuvieron 2 días y la doctora haciéndole exámenes, electroencefalogramas, y la doctora no me daba respuesta. Comenzamos a clamar la iglesia en Colombia y le doy gracias, hermanos, por sus oraciones, al honorable consistorio, a mis compañeros, y comenzamos a orar, hermanos, y para la gloria del Señor, a los 2 días mi hijo recuperó la visión y la movilidad. La doctora me dijo, señor pastor, su hijo, lo que podemos apuntar que fue una isquemia cerebral que le atacó. Sabemos que entró, no sabemos cómo salió. Yo le dije, yo sí sé, doctora, porque el Señor Jesucristo tiene poder y Él cuida a sus hijos. Y así han sido muchas cosas. Y quiero terminar con algo, hermanos. En Mozambique es prohibido hacer el evangelismo público, pero sí se puede hacer personalizado. Y sabe que en Mozambique se vive algo y es la promiscuidad. El evangelio se lleva de diferentes maneras. Hay iglesias que practican muchas cosas. Pero sabe, hermano, qué bueno que nosotros predicamos la verdad del Señor. Y llegó una joven poseída por espíritus, el Señor la libertó, la selló con el Espíritu Santo. Y ella se ganó a la mejor amiga.
Y la mejor amiga llegó a la iglesia y ella me decía, pastor, pero yo tengo un problema. El problema que tengo es que a mí me sostiene un hombre casado. ¿Y yo cómo voy a dejar ese hombre si él es el que me sustenta? Y yo le dije, si tú te atreves a creer que Jesucristo te sustenta, Él va a responder por ti. Como a los 15 días me dice, pastor, yo voy a creer, me quiero bautizar en el nombre de Jesús y estoy dispuesta a dejar ese hombre. Lo dejó y a los 15 días estaba trabajando, ganando el doble de lo que le daba a aquel hombre, porque el Señor Jesucristo es el que responde. Y ya se va a casar ahora en junio con un hermano de la iglesia. Llegó el secretario de barrio a visitar las iglesias. Y como es prohibido hacer el evangelismo público, pero nosotros nos tenemos que atrever a abrir la boca y a confesar las cosas en el nombre de Jesús. Le dije al pastor que está allá, que aparece como pastor representante, el hermano Aurelio, le dije, pastor, ¿por qué no vamos a hablar con ese señor secretario? Y nos fuimos a hablar y le dije, señor secretario, usted estuvo en la iglesia con nosotros. Me dijo, sí, me gustó mucho. Le dije, ¿qué posibilidad hay que usted nos deje predicar públicamente el evangelio en el barrio Machaquene? Me dice, pastor, cuente con eso. A partir de este año les vamos a permitir a la iglesia pentecostal predicar en todo el barrio Machaquene. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es el que abre las puertas, hermano, y por eso le damos la gloria y la honra y agradecemos a Él.